administrativo. El administrativo ingresaba todas las prácticas en el sistema del laboratorio. Una vez atendido por el administrativo, era atendido por el área técnica, el técnico extraccionista, donde se sacaba todas las muestras, y esas muestras, como dijo acá mi compañera Graciela Jiménez, eran recibidas, ¿sí?, por el área técnica de procesamiento para ser procesadas. ¿Qué pasa hoy, en el 2020? Bueno, también necesitamos que un paciente entre al laboratorio y saque un número, que un administrativo lo recepcione e ingrese todas sus prácticas, que un técnico extraccionista le saque todos los materiales y que los tubos vayan al sector de procesamiento. Entonces, en realidad, 18 años después, ¿hubo algún cambio en el proceso de atención? No, seguimos necesitando que el paciente entre al laboratorio, que una persona, un administrativo lo atienda y que un técnico lo atienda y le saque el examen. Entonces, la realidad, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hoy estamos pensando en incorporar las tecnologías al sector presencial? Para esto y para ponernos un poco en contexto, ¿qué pasaba en el año 2002 y qué pasa hoy en el año 2020? En el año 2002 nosotros atendíamos un promedio de 300, 600 pacientes en 4 horas y hoy estamos atendiendo en esas mismas 4 horas entre 1.500 y 1.800 pacientes. ¿Sí? Cambió la necesidad de atender casi 3 veces más cantidad de pacientes en el mismo tiempo. Es real también que nosotros obviamente no seguimos trabajando con la misma cantidad de gente. En el año 2002 trabajábamos con 7 administrativos, 12 técnicos. Hoy, en el 2020, estamos con 25 administrativos, 45 técnicos aproximadamente, personal permanente de sistemas, gracias a Dios porque lo tengo acá al lado para ayudarme, personal de limpieza y de mantenimiento. ¿Sí? También, ¿qué otras cosas han cambiado en estos 18 años? No el proceso, pero sí las necesidades. En el 2002 atendíamos 100 obras sociales con muy baja complejidad, el paciente se presentaba sus papeles, sus autorizaciones, y hoy en el 2002 la atracción y la necesidad de las allá necesitan que las conexiones sean online, porque ellos también necesitan mucha más velocidad de atención. ¿Qué tipo de pacientes? ¿Qué calidad de pacientes? Hablamos de la cantidad y ahora hablo de la calidad. En el 2002 atendemos pacientes de capital puntualmente y hoy en el 2020 estamos atendiendo pacientes de capital de todo el AMBA, del interior y el exterior. ¿A qué nos empujó esto? Los pacientes del interior, hay un estudio hecho que aproximadamente vienen a capital por 3 días. Y en esos 3 días tienen que tener todo resuelto, desde que el médico lo atendió, los resultados del laboratorio y hasta, si es posible, con algún diagnóstico. Otra necesidad que cambió entre el año 2002 y el 2020 son las prácticas y el formato de atención de nuestro laboratorio. Nosotros en el 2002 atendíamos los pacientes del laboratorio con las prácticas que solamente realizábamos nosotros. El hospital y el laboratorio cambió su mirada y entendió que el paciente no podía estar circulando por todo el hospital sacándose 2 o 3 veces sangre. Entonces creó lo que hoy existe, que es el Centro Único de Extracción Preanalítico, que es el CUEP. Entonces, de recepcionar y extraer solamente pacientes para nuestro laboratorio, se nos incrementó y nos cambió la propuesta y empezamos a atender pacientes para otros laboratorios dentro del hospital. La tecnología avanzó y avanzó a pasos agigantados también para el área analítica. Se incorporaron sectores como secuenciación y biología molecular, sectores que impactan en su información a la atención presencial de una manera que posteriormente van a ver, fueron necesarios utilizar otras herramientas para asegurar la atención del paciente. ¿Qué les traigo hoy? 3 de los procesos o los procedimientos que en estos últimos años necesitaron la intervención del personal de sistemas para ayudarnos a que estos procesos sean aún más eficientes. Entonces, vamos a hablar de gestión de atención de pacientes presencial, vamos a hablar de identificación del paciente y vamos a hablar de gestión de ingresos de prácticas. Cuando hablamos de gestión de atención presencial, hablamos en realidad de la cantidad y la calidad de pacientes que tenemos en la sala. Soy una convencida que hoy el paciente es nuestro principal cliente y es el que en realidad
nos hace la satisfacción. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy nosotros a este paciente cliente le tenemos que ofrecer la mejor foto que le podamos dar. Si uno se posiciona en la mirada de atención presencial, entiende hoy que para el paciente ese ratito, ese momento que el paciente se traslada por nuestro laboratorio es lo único que ve. Nosotros podemos tener excelentes profesionales, seguramente y también podemos tener excelentes tecnologías y seguramente las tenemos, pero para el paciente lo único que vive hoy es el momento que hoy está en el laboratorio. Y nosotros tenemos que trabajar y tener muchas herramientas para que ese momento en el laboratorio sea el mejor que le podemos ofrecer. Entonces, ¿qué herramienta hoy estamos utilizando para gestionar la sala, para saber y tener claramente en tiempo real qué paciente y qué calidad de paciente estamos atendiendo? ¿Por qué hablo de calidad? Porque el laboratorio tiene dos formas de ingreso de pacientes a nuestro sector. El paciente, como dije antes, el proceso es el mismo, entra al laboratorio y saca un número. Nuestros pacientes tienen la posibilidad de sacar dos números. Un número de prioridad, que es para aquellos pacientes embarazadas, con alguna discapacidad mayor de 60 años menores, y no prioridad. Estos tipos de números van a disparar información que ahora vamos a ver al comando de control del técnico, del administrativo que lo está llamando. A través de pantallas en el sector, son llamados a diferentes cajas. Entonces, ¿qué herramienta hoy tenemos y qué herramienta utiliza hoy el administrativo? Acá se las presento. Esta es una herramienta que hemos trabajado mucho en equipo con el personal del sistema del hospital, ¿sí? Que nos permite que el administrativo sepa, y es muy importante, y comparto con Rita, que uno tiene que hacer intervenir al personal que trabaja, tiene que parar en los procesos de cambio. ¿Para qué? Porque en realidad el que está llamando y el que está atendiendo al paciente es el administrativo. Entonces, tenemos un botón que dice finaliza y llama al próximo número. Con este botón el administrativo va llamando a medida que va dejando de atender el paciente anterior. Finaliza sin llamar. Este botón es muy importante porque acá, como van a ver cuando entremos a la pantalla de comando del supervisor, es importante saber qué le está pasando al administrativo en el momento de la atención. Cuando aprieta este botón y aprieta finalizar sin llamar, significa que o se retira del sector, o va a hacer un break, o va a cualquier otro lugar y no está atendiendo. Otra información que tiene el administrativo, por supuesto, es la cantidad de pacientes que fueron atendidos. De esa cantidad de pacientes que fueron atendidos totales, ¿cuántos de esos pacientes fueron de atención común? ¿Y cuántos de esos pacientes fueron de atención de prioridad? Toda esta información es muy importante en el momento del tiempo que ellos tienen para llamar entre un paciente y otro. Otra información en la que ellos se basan es, acá la información es la cantidad de pacientes que están en la sala de espera. Esto es la cantidad de tiempo que está el paciente esperando en la sala. Los administrativos, esto pactado con ellos, saben perfectamente que nosotros tenemos un umbral, un tiempo de esperado de atención que es 20 minutos. Y tenemos para esos 20 minutos, también tenemos una cantidad de paciente esperada, que son 70 pacientes en la sala. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ellos ven que hay más de 70 pacientes entre pacientes comunes y pacientes de prioridad, y más de 20 minutos entre el tiempo que está esperando el paciente común y de prioridad, sabe que estamos en un momento crítico. ¿Sí? Entonces, ellos también, al haber sido intervenidos y informados de todos estos procesos, ellos también intervienen y cambian su forma de atención. También lo que nos da esta pantalla es la información de cuántos pacientes atendió en forma común y cuántos pacientes atendió en forma de prioridad. Esta es la pantalla de comando del supervisor. ¿Sí? Acá el supervisor tiene la información, por supuesto, de la cantidad de pacientes que fueron atendidos, en total, la cantidad de pacientes que fueron atendidos en forma de pacientes comunes y la cantidad de pacientes que fueron atendidos en prioridad. También tiene en tiempo real la demora de los pacientes en la sala, de pacientes comunes y pacientes de prioridad, y tienen también el tiempo de demora que está paciente antes de ser llamado por el administrativo. El supervisor tiene el poder de intervención.
Esta pantalla nos da algo de información, por ejemplo, nosotros tenemos 20 puestos de atención y acá nos informa todos los puestos de atención con el IP de cada computadora, y esto es sumamente importante a la hora de tener que hacer, solicitar una mesa de ayuda porque alguna computadora no está funcionando como debería. Otra información que nos da esto es la cantidad de tickets. Uno de acá puede rescatar de cada puesto de atención cuántos tickets produce por día. Otra información que es el último ticket llamado, la hora en que fue llamado ese ticket, y nos dice cuánto está tardando el administrativo en atender a ese paciente. Estos son la mirada más importante que tiene el supervisor. ¿Por qué? Porque se supone, y tenemos una estadística, que la cantidad de tiempo que uno tarda en atender a un paciente es aproximadamente 3 y 5 minutos. Si el supervisor observa que este tiempo se está excediendo, lo que hacemos es pararnos y ver si le está pasando algo. Muchas veces el administrativo tiene algo que resolver con el paciente, no lo está pudiendo resolver, y tampoco le da la capacidad en ese momento de levantarse, retirarse, ir a hablar con el supervisor. Entonces, este es un punto de intervención. Otra funcionalidad que tiene este sistema es el tipo de llamado que tiene cada puesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay puestos que vamos a destinar a que su prioridad sea justamente la prioridad del llamado, y hay puestos que vamos a destinar que la prioridad va a ser el llamado común. Es acá importante tener un botón que podamos cambiar esa prioridad de acuerdo a la necesidad del sector, como les dije antes. Si nosotros vemos que los pacientes que están acumulados son más de 10, que el tiempo de espera y la demora es más de 20 minutos, estamos en un momento crítico del laboratorio, y en este momento es donde activamos estos botones para ver qué es lo que tenemos que cambiar y qué podemos cambiar para resolver esta problemática. ¿Sí? Otra virtud que tiene este programa, que armamos con la gente de sistema, es que al finalizar el mes nos da un indicador de calidad. Este indicador de calidad que le traje es de este año. Como verán, si pueden observar, de marzo a agosto hay un blanco, que es justamente cuando arrancó la pandemia, y en donde hablamos con Infecto y retiramos las pantallas touch para poner de nuevo el número manual, y el indicador, si bien existe, pasó por otro lado. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, el tiempo de espera está... El tiempo de espera es el tiempo de espera que está el paciente sentado antes de ser llamado por el administrativo, el tiempo de atención, que es el promedio que tarda el paciente en el momento que el administrativo lo está atendiendo, y el tiempo total. Nuestro umbral, el tiempo deseado para la atención de ese paciente en la sala, es de 20 minutos. Muy bien. Otro de los procedimientos que le traje es la identificación del paciente. La identificación del paciente siempre fue potestad del sector administrativo y siempre se entendió así. Durante muchos años yo trabajé para ver cuáles eran las problemáticas de por qué el administrativo se equivocaba en el momento de la identificación. Y hay un montón de factores. La realidad es que aquel bioquímico que está en atención presencial entiende el tema del estrés, desde el gaste, de la cantidad de pacientes. Si uno mira un poquito la cantidad de pacientes que atendemos por día, entre 1.500 y 1.800, el último paciente que atiende el administrativo puede ser el número 120, entonces el agotamiento. Pero hay un factor que nos sorprendió y que realmente fue motivo para hablar con la gente del sistema y ver si podemos cambiar el circuito de identificación del paciente. ¿Sí? Este factor era que cuando el administrativo llamaba al paciente, una gran cantidad de veces el que se presentaba en la ventanilla de atención no era el paciente, era un familiar o la persona acompañante, un hijo. Entonces descubríamos que cuando hacíamos la identificación de la pregunta, que respondía no era ¿sí? Entonces hicimos una mirada diferente a la identificación del paciente e involucramos aquella persona que ve al paciente y lo vive, que es el técnico extraccionista. Entonces, si hablamos de la identificación del paciente y la seguridad del paciente de la mano de la identificación del paciente, la John Commission la tiene como primer meta internacional. ¿Cómo es nuestro proceso de identificación? El paciente es llamado por el administrativo le pide
los carnets y las órdenes médicas, y le hace la pregunta activa, que el paciente le informe nombre, apellido y fecha de nacimiento. Y eso el administrativo lo contrasta con la información que tiene en el sistema. Si esa información es la que informó el paciente, sigue el curso, ¿no? Hace el ingreso y le entrega al paciente una etiqueta con códigos de barras que va a ser la que el paciente le entrega, ¿sí?, al área técnica. El técnico extraccionista lo que va a hacer es escanear esta etiqueta y esta etiqueta le va a traer toda la información del paciente. Nombre, apellido y fecha de nacimiento, y van a hacer las preguntas que nuevamente el técnico le va a realizar al paciente, ya así, ahí sentado el paciente que realmente se va a hacer la extracción. Si efectivamente es el paciente, obviamente realiza la extracción y envía los tubos al área analítica. La realidad es que después de implementar este sistema, yo les quiero traer lo que es hoy mi indicador de errores de identificación. Si ustedes ven ahí, uno podría decir si son pocos errores de identificación, la verdad que entre 1.500 y 1.800 pacientes por día, la verdad que son pocos. Pero cada error de identificación es realmente una problemática seria para el paciente. Entonces, lo que vemos acá es, en el mes de abril, 3 de los errores de identificación fueron identificados en el área técnica. ¿Qué quiere decir con esto? Que no pasó a ser un error grave. El paciente se sentó en el box de extracción, el técnico advirtió que no era el paciente que estaba ingresado y le hicimos una nueva identificación y se atendió y se sacó sangre al paciente correcto. Miren la cantidad de errores de identificación que se descubren en el área técnica. Solamente de todo este paquete de errores, 3 fueron errores graves. Y da la casualidad que esos 3 errores graves, ninguno pasó por un técnico extraccionista, sino que fueron materiales biológicos que se entregaron directamente en la ventanilla de materiales. Por lo tanto, fíjense la importancia que quiere involucrar un segundo controlador, teniendo el paciente en la sala, para evitar que los errores de identificación terminen siendo errores graves. Muy bien. Otros de los procedimientos que les traigo hoy es la gestión de ingreso de prácticas. Cuando hablamos de la gestión de ingreso de prácticas, si ustedes se remontan al principio de mi charla, les dije que en el año 2020, ¿sí?, con toda la tecnología, la implementación en el año 2014 del Centro Único de Extracción, y la incorporación de nuevos sectores en biología molecular, y el avance de la tecnología en todos los sectores técnicos, la realidad, y se lo dice alguien que por experiencia desde el año 2002 tuvo que memorizar un montón de indicaciones, ya era imposible poder memorizar y que el administrativo sepa exactamente la indicación para cada práctica, sumado a lo que cambia la tecnología permanentemente. Entonces, reunimos de nuevo con este sistema para ver si había alguna forma de ayudar a que la seguridad del paciente también esté impactada en el momento del ingreso de las prácticas. Y acá se creó inicialmente el primer pop-up. ¿Qué significa el primer pop-up? El primer pop-up fue el pop-up que se necesitó para los valores críticos. Como hablaron ayer en una de las charlas, el valor crítico es algo que se tiene que informar inmediatamente al médico. Acá nació la primera problemática, que ¿qué pasaba? Que el sistema NSI, que es nuestro sistema de ingreso, permitía ingresar los médicos, pero que estaban dentro del hospital italiano. ¿Qué pasaba con todos esos médicos que traían órdenes médicas fuera del hospital italiano? No estaban en nuestra lista de médicos, entonces había que ingresarlos en algún lado. Había un lugar, el sistema NSI nos permitía en una pantalla de observaciones colocarlo, pero la realidad es que por más entrenamiento el administrativo, cuando dialogaba con el paciente, le pedía las autorizaciones, la identificación, se olvidaba de colocar al médico. Entonces, había que buscar una herramienta que cuando el administrativo se olvidase de ingresar al médico, algo salga como una pantalla emergente y le diga, te estás olvidando, por favor coloca al médico que esto es importante. Entonces, esta es la pantalla que nos está saliendo hoy. Cuando el administrativo o no encuentra al médico o se olvida, en estos 3 lugares se puede colocar el médico y se puede colocar una nota, que ahora les voy a dar un ejemplo, informando
de dónde es el médico, para después, si uno tiene que recurrir a buscar un teléfono para comunicarnos, sea más fácil. ¿Cómo es esto? Bien, nosotros una vez, esta es nuestra pantalla list, si ustedes ven, acá nosotros tenemos un lugar para colocar los médicos, pero en este lugar solamente se colocan los médicos que pertenecen al hospital italiano. Una vez que uno grabó la información y que el paciente fue atendido, nos sale esta pantalla emergente cuando no colocamos el médico. Y acá podemos colocar el nombre del médico y acá, si ustedes pueden ver, una nota. ¿Cómo se ve el nombre del médico y la nota en el sistema de gestión de todas las áreas técnicas del laboratorio? Así. Se ve ahí que incorporamos al médico López y que decimos que el médico, disculpen, y ahí anotamos la información que colocamos de dónde es el médico para poder hacer el llamado. De esta manera, todos, o casi todos, porque esto también es motivo de reentrenamiento permanente, todos los pacientes que son atendidos en el laboratorio del hospital italiano tienen asociado un médico para así, si hay que utilizarlo para valores críticos, lo tenemos a disposición. Otro de los pop-up muy importantes, como les dije antes, es muy difícil hoy memorizar todo lo que requiere cada área técnica, es el ayuda a memoria. ¿Sí? El ayuda a memoria lo utilizamos para aquellas prácticas que requieren algo más que simplemente ingresarlos. Por ejemplo, si requieren que el paciente presente algún consentimiento. Por ejemplo, las curvas de glucosa para menores de 16 años, nosotros en el laboratorio no las realizamos, las realizan en otro sector. Para estudios que deban completar una planilla firmada por el médico, en el caso de que esta planilla no se presente, lo más probable es que esa práctica no se pueda realizar. Para prácticas que se realicen solo días determinados o para prácticas que realizan en una hora determinada. Esto habla de la seguridad del paciente, porque imagínense si nosotros ingresamos al paciente y, por ejemplo, el paciente no presenta ese consentimiento, el área técnica le saca sangre, la muestra llega, que tiene que ser procesado, pero efectivamente ese procesamiento no se efectúa porque le falta el consentimiento. Ahí hay que volver a llamar al paciente, se tiene que volver a dirigir al laboratorio o al médico, entonces esto hay que frenarlo antes de que el paciente se saque sangre. Otra funcionalidad muy importante que tienen los pop-up es, por ejemplo, en la información de las orinas. ¿Sí? Cuando nosotros ingresamos las orinas, en todas las orinas completas sale este pop-up que nos da. No solo cita la información de los interferentes de orina para que el área técnica vea lo que está tomando el paciente, la fecha de recolección y la hora de recolección. Otro indicador de calidad de nuestro sector de la atención presencial es el rechazo de materiales. Y preguntarle, y que el administrativo recuerde preguntarle esta información, dispara dos alternativas. Una es rechazar el material como corresponde, ¿sí? Para que el paciente no entregue orinas envejecidas, y otra es la información que va al área técnica para que cuando tenga que informar, vea cuándo se recolectó la orina, el horario de la fecha y los interferentes. ¿Cómo se visualiza esto dentro de la gestión técnica? Así. Si ustedes ven en las dos pantallas, en la pantalla donde está el pop-up, ahí coloqué vitamina C, Captopril no sabe, y el EPA no, y coloqué la fecha y el horario de recolección. Y esto se ve reflejado en el LabCorp, que es nuestro LIS, donde lo trabaja la área bioquímica y la área técnica, para que tengan esta información en el momento para poder ser implementada en el caso de que vean algo que la orina no les esté cerrando y puedan informarlo con tranquilidad. Otra de las alternativas que tenemos de estos pop-up es información del área técnica. No nos olvidemos que el paciente, ¿sí? Tiene dos eventos de contacto con el laboratorio. Uno es el área administrativa y otro es el área técnica, de extracciones, y nada más. Si hay alguna información que desde el área técnica analítica requiera para poder informar las prácticas, es necesario que se la hagamos en el área administrativa. Por ejemplo, en el caso de drogas. ¿Sí? Nosotros, el área técnica requiere que nosotros coloquemos el tipo de droga que está tomando el paciente, la fecha y la hora de la última toma, para así hacer una correcta, informarlo correctamente. ¿Cómo se ve esto en el área técnica? Así. Yo ahí coloqué la información del tacrolimus, ¿sí?
y acá lo ven perfectamente, y ahí, a partir de la información, puede hacer tomas de decisiones. ¿Sí? La realidad es que hoy nosotros tenemos más de 30 pop-ups que nos ayudan a la seguridad del paciente y a la gestión de la sala presencial, a la gestión del área analítica, y yo creo que a la larga se van a seguir incorporando porque la verdad vimos que es algo sumamente efectivo. Muy bien. Pero ¿cómo se logra todo esto? ¿Sí? Yo soy una convencida que el trabajo de equipo es lo que logra que, en mi caso, el área presencial, trabajando con la gente de sistemas del laboratorio, trabajando con la gente de sistemas del hospital, logramos muchos más avances. Permítanme acá hacer un impasse y agradecer, por supuesto, a Nereo por la invitación, a Alfredo Cancio, a Mara Fernández, Andrés Candelario, que lo tengo al lado mirándome a ver si pasa algo, y a Matías Donmal, porque la verdad, la lectura del bioquímico no es igual que la lectura del personal de sistemas, y entre todos logramos hacer un muy buen equipo para que cada cosa que se me ocurra se pueda efectivamente ser justamente efectiva. Por último, y para finalizar mi charla, ya que estamos hablando de una virtual experiencia, los invito a conocer el laboratorio, para aquellos que no lo conocen, el Centro Único de Extracción, desde la mirada del paciente. ¿Sí? Así que les pido unos minutitos más.